Hola, buenas noches, buenas noches. Ahorita en un momentito vamos a comenzar. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar con los de hoy, que es construcción de la elipse. Mm, Por circunferencias. Bueno, es la construcción que les había comentado la clase anterior. Me pareció pues interesante. Y también vamos a ver ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas de la elipse. Bien. Entonces, bueno, antes de abordar estos dos temas, quiero recapitular un poco lo que hemos visto sobre la elipse, ¿no? Así como definir, pues también algunos elementos eh, que nos faltaron, uno que otro elemento por ahí de la elipse. Y entonces, bueno, para empezar, tenemos que la elipse, bueno, se llama elipse al lugar geométrico, bueno, que ya lo habíamos visto, ¿no? Nada más es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco para recordar, entonces, de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, a dos puntos fijos, llamados focos, es una cantidad constante, ¿no? Es una cantidad constante mayor que la distancia. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Mayor que la distancia entre los focos, ¿no? Ya discutimos esto, ¿no? Pero nada más para recordarlo un poco. Entonces, bueno, esto lo único que dice, pues es que si tenemos aquí los focos, F1, F2 y un punto M del conjunto, pues lo que dice es que la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, pues tiene que ser mayor que la distancia de F1 a F2, ¿no? Es lo que siempre debe de pasar. Eso es lo que dice, ¿no? Simplemente es lo que dice y ya, no hay más. Eh, ahora, la suma constante, que aquí definimos, la suma constante eh, de las distancias entre los focos, o bueno, sí, de las distancias de los focos al punto arbitrario, al punto arbitrario de la elipse, la definimos o la renombramos como 2A. Así fue como la renombramos. Ajá, lo que hicimos fue que decir, bueno, la distancia de F1 a M más la distancia de F2 a M, donde F1 y F2 son los focos, pues es igual a 2A. Eso fue lo que hicimos, redefinir esa constante mientras estábamos haciendo las cuentas. Y bueno, y también lo otro, ¿no? La distancia, la de los focos, ¿no? La distancia entre los focos
Perdón, ya ni les dije, creo que sí les dije buenas noches, perdón, ¿eh? O a lo mejor no se escuchó, pero sí, buenas noches, ¿eh? Disculpen si no les dije y nada más empecé la clase. Bueno, la distancia entre los focos la renombramos como 2C, ¿no? Como 2C, ¿no? Es decir, que la distancia de F1 a F2, pues la redefinimos como 2C y de acuerdo a la definición de la elipse, que bueno, es lo que está aquí arriba, pues lo que tenemos es que 2A debe ser mayor que 2C, ¿no? Eso es lo que le pedimos desde un inicio, ¿no? Y A debe ser mayor que C, ¿no? Que bueno, simplemente es por dividir entre dos, ¿no? Esta desigualdad. Ajá. Bueno, y así fue como hemos estado, digamos, trabajando con esto. Em, Ahora, si los focos de la elipse, si eso también hay que comentarlo, están en el eje X, de manera que el origen, de manera que el origen se encuentra en el punto medio del segmento, ¿no? Se encuentra a la mitad de los focos, ¿no? El punto medio eh, del segmento F1, F2, o sea, está a la mitad de la distancia entre los focos. Entonces, eh, en este caso su ecuación vimos que nos quedaba como x al cuadrado entre al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, ¿no? O sea, lo que representa esa ecuación, pues es una elipse donde está aquí el foco F1, aquí está el foco F2, el origen está a la mitad del segmento F1 entre F2 y así, tendríamos una elipse así, ¿no? Esta, bueno, perdón, el dibujo, esta sería su ecuación, ¿no? De esta elipse. Y bueno, aquí hay que recordar varios elementos, donde b al cuadrado, pues lo definimos como al cuadrado menos c al cuadrado, pero pues esto es equivalente a tener b igual a la raíz de al cuadrado menos c al cuadrado. ¿Y por qué no consideramos signos negativos? Porque todas las cantidades que estamos tomando en cuenta son positivas, además de que a es mayor que c, y entonces tenemos que al cuadrado es mayor que c al cuadrado, y entonces tenemos que al cuadrado menos c al cuadrado es positivo, ¿no? Entonces, en todos lados estamos considerando cantidades positivas, y pues bueno, por eso es que aquí pues, este b también es positivo, entonces no debemos de no, por eso no consideramos el signo negativo en este caso. Bueno, también tenemos que, como definimos b al cuadrado igual a a al cuadrado menos c al cuadrado, pues entonces tenemos que b al cuadrado más c al cuadrado debe ser igual a al cuadrado. Y como son puros números positivos todos estos, o sea, incluso aunque no estuvieran elevados al cuadrado son puras cantidades positivas, pues en particular elevados al cuadrado son positivos. Pues esto quiere decir que como le estoy sumando a b cuadrada un número positivo para llegar a al cuadrado, pues entonces quiere decir que b cuadrada debe de ser menor que a al cuadrado. Y como son puros números positivos, igual puedo sacar raíz, no hay ningún problema, y entonces tengo que b es menor que a, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Ahora, eh, el a, pues se llama, o bueno, es lo que mide el semieje mayor, ¿no? Que es el eje mayor o el eje menor. El eje mayor va a ser donde están siempre los focos, ¿no? Y el eje menor, pues, donde no están los focos, ¿no? Siempre se va a tener de esa manera y B se llama semieje menor, ¿no? Como les digo, nada más estoy recapitulando un poco, ¿no? Lo que ya vimos. Y entonces, los puntos donde corta la elipse
a los ejes. Bueno, es más, voy aquí a hacer el dibujo y poner los elementos que faltan de una vez. X, Y y la elipse, pues, nos queda algo, bueno, imaginen que es una elipse con centro en el origen. Y entonces, los puntos donde la elipse corta los ejes se llaman vértices, ¿no? Entonces, le pusimos A, A', este B y este B', ¿no? Y aquí está el origen. Entonces, A', B, B' son los vértices, ¿no? Vértices de la elipse, ¿sí? En este caso, pues bueno, aquí estamos considerando que los focos están en el eje X, ¿no? El eje mayor es un segmento del eje X y tenemos que A' pues es igual a 2A, ¿no? Porque esta cantidad, que es el semieje mayor, es A, y esta cantidad, que es el semieje menor, es B, ¿no? Entonces, A' es A, y es 2A, perdón, se llama eje mayor, y B', B, bueno, aquí es al revés, ¿no? Estamos también considerando la dirección, ¿no? A' y B' igual a 2B, pues se llama eje menor. Entonces, bueno, así, esos elementos hay que tenerlos en cuenta y no olvidarlos, ¿no? Ahora nos faltaron algunos elementos que de una vez voy a ir poniendo aquí, de nombrar, que es la cuerda que pasa por un foco, ¿sí? Pasa por un foco y es perpendicular a un eje, perpendicular a un eje, se llama lado recto. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo voy a dibujar aquí. Eh, bueno, antes de dibujarlo, ¿qué es una cuerda en una circunferencia? Pues una recta que no pasa, perdón, que no pasa por el origen, pero que está dentro, ¿no? Y no sale tampoco de la circunferencia. A esto se le llama cuerda. Perdón, y no pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? No pasa por el centro. Si una cuerda pasa por el centro, pues se llama diámetro. Esa es una cuerda. Bueno, si no lo recordaban, pues para recordarlo, y esta que no pasa por el centro, digamos, bueno, esta le llamamos, o aunque pase por el centro, le llamamos secante, ¿no? Esta es una secante, esta es una, y esta que corta en un solo punto, esa es una tangente. Sí, bueno, nada más para no olvidar eso, ¿no? Entonces, si aquí nos están diciendo que la cuerda que pasa por un foco y es perpendicular, bueno, si es una cuerda, pues entonces debe estar dentro de la elipse y dice que es perpendicular a un eje, ¿no? Entonces, bueno, es una recta así, ¿no? Bueno, déjenme ponerla. Pasa por un foco y es perpendicular al eje, digamos en este caso al eje X, ¿no? Ese es un lado recto, déjenme ponerle. Perpendicular es lado recto. Le podemos poner en el foco F1 y bueno, y si dibujamos el de aquí, pues sería el lado recto en el foco F2, ¿no? Esos son los lados rectos y bueno, esos son elementos que faltaba comentar. Nos falta comentar todavía un poquito más de cosas. Ahora, eso que hicimos o todo lo que dedujimos fue para cuando los focos están de la elipse están en el eje X, ¿no? Entonces lo análogo lo haríamos para el eje Y, ¿no? Entonces, si los focos de la elipse están en el eje Y, pues la ecuación de la elipse, mm, también tiene forma análoga, ¿no? También cambia un poco, ¿no? También tiene una forma análoga a la canónica que ya vimos, ¿no? A la canónica, y vamos a decir que hemos estudiado.
¿no? Entonces, pero en este caso, eh, B es mayor que A, y si seguimos eh, indicando, ¿no? Podríamos decir, si seguimos indicando a A como el eje mayor y B como el eje menor, o sea, para poder seguir utilizando las mismas letras, pues entonces debemos cambiar el orden en el que aparecen en la ecuación. Entonces, en este caso, si tenemos una elipse cuyo eje mayor es o sea que los focos están en el eje Y, ese es el eje X, el eje Y, o sea que aquí está el foco F2 y aquí está el foco F1, pues entonces estaría así, ¿no? Entonces, si queremos seguir utilizando A y B, entonces en este caso, la ecuación de esta elipse, pues se va a ver como X al cuadrado, ahora con B al cuadrado abajo, y Y al cuadrado con A al cuadrado abajo, igual a 1, ¿no? Entonces vean que es diferente a la que hemos estado trabajando, pero bueno, podemos seguir utilizando las mismas letras y para no confundirnos, pues entonces le hacemos así, ¿no? La ecuación pues va a cambiar, ¿no? Entonces, para este caso es X al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1, ¿no? Cuando el eje mayor o cuando los focos están en el eje X, ¿no? Bueno, eh, bien, también ya vimos cuál es la excentricidad, ¿no? Ya vimos cuál es la excentricidad, o bueno, la excentricidad de la elipse eh, nos dice, si así digamos intuitivamente, vamos a ponerlo aquí, porque bueno, ya vimos qué número es, ¿no? Pero bueno, intuitivamente nos dice em, qué tan, podríamos decir, qué tan chata o qué tan alargada es la elipse. Entonces, bueno, eso. eh, y bueno, y en el caso de la elipse, y en este caso, siempre se tiene que la excentricidad es menor que 1 estrictamente, ¿no? Entonces, para la elipse siempre se va a cumplir esto, pero dependiendo cómo cambie la excentricidad, pues nos va a decir qué tan chata o qué tan alargada, ¿no? Eh, y bueno, la excentricidad la definimos como E igual a C entre A, ¿no? Ahora, por otra parte, ¿no? Podríamos decir, eh, si la elipse está definida por la ecuación, ¿no? Por la ecuación canónica X al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1, donde A es mayor que B, porque pues, A es el eje mayor, B es el eje menor, es decir, que sus focos están en el eje X, entonces las rectas X igual a menos A entre E y X igual a A entre E, vamos a ver cuáles son o qué son estas rectas, donde pues A es lo que mide el semieje mayor y E es la excentricidad de la elipse. Ajá, donde esto, ajá, se llaman directrices de la elipse, ¿no? Directrices de la elipse. Entonces vamos a ver qué son esas rectas.
Eh, Más adelante pues vamos a estudiar a detalle, ¿no? Eso, pero bueno, ahorita sí podemos ver, bueno, más o menos qué son, ¿no? Em, bueno, si la elipse fuera, en el caso de que los focos estuvieran en el eje Y, que tendríamos esta ecuación, entonces en ese caso las rectas, las directrices pues serían Y igual a menos B entre E y Y igual a B entre E, ¿no? Donde B pues es el lado, el semieje, lo que mide el semieje menor, y E pues es la excentricidad. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir haciendo un dibujo, entonces déjenme para afianzar un poco ideas. Este es X, Y, el origen. Bueno, déjenme ir haciendo más o menos así, ¿no? Bueno, esta nada más esta es la elipse en el caso en el que X al cuadrado entre al cuadrado más Y al cuadrado, en el caso en que los focos están en el eje X, ¿no? Entonces, esta sería su ecuación canónica. Bien, entonces, bueno, si vamos a decir, entonces, si Z1, ¿no? Bueno, así vamos a poner. Como son dos directrices, entonces cada directriz, que en este caso vamos a decir, cada una así por separado se llama unilateral. Cada directriz unilateral posee la propiedad siguiente, ¿no? Que sí hay que tener en cuenta, es que si Z1 es la distancia de un punto arbitrario, ¿no? De un punto arbitrario mm, de la elipse, a un foco, y Z2 es la distancia del mismo punto que ya seleccionamos, ¿no? Del mismo punto. Y ahorita vemos a detalle con el dibujo, yo creo que ya va a quedar claro, del mismo punto eh, a la directriz unilateral, mm, a este mismo foco. Y ahorita, bueno, aclaramos todo esto que estoy diciendo. Entonces, la razón Z1 entre Z2 es una cantidad constante igual a la excentricidad de la elipse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es todo lo que dije ahí es esto, ¿no? O sea, una directriz va a ser una recta que más o menos va a estar acá. Luego ya con ejemplos vamos a ver bien esto, pero más o menos así va a estar siempre, fuera de la elipse. Entonces, bueno, por acá va a estar la otra, más o menos. De hecho, pues bueno, si digamos que esto midiera 5, pues esto mediría -5, ¿no? Están, digamos, a la misma distancia del eje Y, las directrices. Ujú. Bueno, luego les digo, con un ejercicio ya con números, pues va a quedar. Entonces, estas son las directrices, ¿no? Esto se llama directriz unilateral del foco F1, y esta sería directriz unilateral del foco F2. Ajá. Y aquí ya va a tener sentido. Si lo volvemos a ver, ¿qué es lo que dice? Dice que, bueno, va a tener un poco más de sentido, ¿no? Si Z1 es la distancia de un punto arbitrario, a ver, seleccionamos un punto arbitrario sobre la elipse. Digamos este punto M, ¿no? Que tiene coordenadas X, Y, si quieren.
y dice que si Z1 es la distancia de un punto arbitrario de la elipse a un foco, entonces la distancia de este eh, punto a este foco, ¿no? Entonces va a ser la distancia de este segmento. Digamos que eso va a ser Z1, lo que mide este segmento. Y ahora, y Z2 es la distancia del mismo punto, a la directriz unilateral a ese mismo foco. Ajá. Entonces, la directriz unilateral del mismo foco al que está relacionado el punto, pues en este caso es esta, ¿no? Entonces, quiere decir que la distancia del punto a esa directriz, pues debería ser la distancia de este segmento que llamamos Z2, ¿no? Entonces, lo que dice o la propiedad que cumplen esas directrices, bueno, cada directriz, perdón, cumple que Z1, esa distancia Z1 entre Z2 es igual a la excentricidad. Ahora, del otro lado, pues lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, selecciono un punto aquí, pues al foco, este foco, F1, digamos, esta sería en este caso Z1, y la distancia de ese mismo punto a la directriz es Z2, pero todo con el mismo punto, ¿no? Entonces tenemos que Z1 entre Z2 es igual a la excentricidad, ¿no? Ahora, si nosotros estuviéramos en un punto, digamos aquí, justo aquí, que este fuera M, entonces aquí podríamos seleccionar cualquiera de los dos focos, ¿no? Siempre, por ejemplo, si estamos de este lado, digamos, si estamos de este lado, tomando puntos de este lado de la elipse, entonces siempre van a estar relacionados, siempre debemos tomarlos relacionados con la distancia del foco F1 y luego a la directriz, ¿no? Y si están de este lado, pues la distancia F2 a la directriz, ¿no? Pero si estuvieran, como les estoy comentando, justo en el eje Y, por ejemplo, en este caso, pues entonces ya no importa, ¿no? Podemos tomar tanto esta como esta, o esta como esta, ¿no? Siempre se va a tener lo mismo. Y bueno, mm, bien, entonces eso es en cuanto a las directrices, ¿no? Ahora un ejemplo sencillo para observar esto de las directrices, ¿no? Ay, ejemplo sencillo para observar lo de las directrices. Entonces consideremos la ecuación de una elipse. Bueno, nos la dan en la forma 3x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 12, ¿no? Pero bueno, si nos la dan así, pues no es nada más divido entre 3 y luego entre 4 para obtener la forma canónica, ¿no? Y entonces ay, me queda como x al cuadrado entre 4 más y al cuadrado entre 3 igual a 1. Esa es su forma canónica. Y como en este caso vemos que 4 mayor que 3, bueno, lo que nos está diciendo es que a al cuadrado pues, es 4 y b al cuadrado pues es 3, ¿no? Entonces en este caso tenemos que a pues es igual a raíz de 4 y b igual a raíz de 3. Y en este caso entonces a es igual a 2, ¿no? A es igual a 2. Y entonces, bueno, em, la excentricidad, por ejemplo, en este caso sabemos que es c entre a. Ujú. Pero nosotros sabemos que b al cuadrado pues es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. B al cuadrado pues es 3, a al cuadrado pues es 4, menos c al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo aquí es recordar a qué era igual b para obtener el valor de c, que me hace falta para saber la excentricidad. Lo que quiero hacer ahorita pues, es calcular las directrices, ¿no? De esta elipse que me están dando aquí. Y entonces tendría que 4 menos 3 pues es igual a c al cuadrado, ¿no? Y entonces c es igual a 1. Entonces c es igual a 1, a es igual a 2 y entonces ya puedo decir, bueno, ya tengo que entonces la excentricidad es un medio, ¿no? Y bueno, hasta ahorita todo bien, ¿no? Porque, bueno,
voy a hacer el dibujo de la elipse, más o menos por aquí lo voy a hacer. Con la pura ecuación que me dan, pues, ya más o menos me doy una idea, ¿no? No necesito como que graficar puntos y así, porque bueno, pues ya la ecuación que tengo es x entre 4 más y entre 3, ¿no? Al cuadrado, y entonces quiere decir, bueno, y aparte estoy viendo esto, ¿no? Quiere decir que su semieje menor mide 2, entonces 1, 2, y por aquí debe estar un vértice de la elipse, y luego el semieje menor, perdón, el semieje mayor mide 2, el semieje menor mide raíz de 3, que es aproximadamente 1.7, entonces es 1, por aquí tengo el 2, entonces por acá estaría el otro vértice. Entonces más o menos, ¿no? Entonces por aquí estaría menos 1, por aquí estaría menos 2, aquí estaría el otro vértice, pues porque los vértices son simétricos respecto a los ejes, ¿no? Entonces esto es menos 2, por aquí estaría el otro punto, el otro vértice. Entonces más o menos ya me doy una idea de la elipse sin necesidad de ver tanto, nada más con la pura ecuación. Pues más o menos esa es la ecuación de la elipse. Ahora yo sé también que C, o bueno, 2C es igual a la distancia de un foco al otro, ¿no? Más o menos nomás para tener la idea de dónde quedarían los focos. Pues como C es igual a 1, quiere decir que entonces la distancia entre los focos pues es 2, ¿no? La distancia entre los focos pues es 2. Y como en este caso el origen es el centro de la elipse, pues entonces por acá debe estar el foco 1 y por aquí debe estar el foco 2, ¿no? En el 1 y en el 1,0 y en el menos 1,0. Nada más teniendo en cuenta pues esto, ¿no? No lo voy a borrar. Y bueno, entonces ya vimos o comentamos que las directrices es x igual a a menos a entre e y x igual a entre e. Entonces, x es igual a menos a, que sería menos 2 entre la excentricidad, que es un medio. Entonces me queda un medio, que eso al final de cuentas, pues me queda como eh, menos 4, ¿no? Menos 4. Y la otra que me queda x igual a entre un medio, ay, se atoró esto, un medio, pues esto sería 4, ¿no? Y entonces las directrices, pues me va a quedar una que tiene ecuación x igual a menos 4 y la otra tiene ecuación x igual a 4, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Por aquí estaría una directriz. Ay, en dibujarla mejor con esto. Por ahí estaría una y la otra estaría en menos 3, menos 4. Entonces por aquí estaría la otra. Ahí, por aquí estaría más o menos. Ahí estarían las directrices de esta elipse. Y entonces lo que comentamos, qué propiedades cumplen las directrices, es que si yo tomo un punto por aquí y calculo la distancia del foco de este lado donde está el punto y luego la distancia del punto a la directriz, que digamos esta distancia de aquí que sea z1 y esta sea z2, entonces va a cumplir que z1 entre z2 pues es igual a la excentricidad. Y por ejemplo, para no irnos así a puntos tan raros, podríamos tomar, por ejemplo, así para verlo rápidamente, el vértice, ¿no? Que tiene aquí. Podríamos tomar este punto. La distancia de este punto al foco, pues es 1, ¿no? Ay, perdón, se está atorando esto. Es 1. Ah, se está acabando la batería. Ay, ay, ay. Déjenme conectar la computadora. Ya, ya, ahora sí. Entonces, la distancia de este punto que seleccioné al foco, pues es 1. Pero luego la distancia aunque se ve, el dibujo está feo, se alcanza a ver, ¿no? Que la distancia de este punto a la directriz, pues es 2, ¿no? Porque este es 2, 3, 4, ¿no? Porque la directriz pasa por x igual a 4, entonces esta distancia pues es 2, esta distancia es 1, y si se cumple, ¿no? 1 entre 2. Y bueno, se va a cumplir con todos, ¿no? Los de este lado y todos los de este lado de acá abajo, hasta llegar aquí, ¿no? Y de este lado pues también van a cumplir lo mismo, nada más es como para tener un poco en claro, pues cuáles son las directrices y qué cumplen, ¿no?
Y recordando que a esta pues, se le llama directriz unilateral del foco, en este caso F2, ajá, F2, ¿no? Y la otra, pues directriz unilateral del foco F1. Y si hablamos en conjunto, pues nada más decimos las directrices, ¿no? Si nos referimos a las dos. Pero bueno, se puede uno estar refiriendo nada más a una. Bien, ahora sí ya bueno, quiero pasar a la construcción geométrica que les dije. Eh, pero si tienen alguna duda, pues bueno, coméntenla, no hay problema. En lo que voy poniendo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar, incluso por mensaje también, si no, no hay problema, ¿no? Si me comentan sus dudas. El mensaje, digo, aquí en el chat de ahorita de la clase, ¿no? Em, porque, bueno, ahorita pues no puedo contestar el WhatsApp, pero cuando tenga tiempo, pues ya, ahí revisaré si tienen dudas también. Pues vamos a considerar una elipse de manera, perdón, vamos a construir, perdón, estoy pensando en otra cosa, construir una elipse de manera geométrica. Ese es el método que les comentaba, que es interesante, cuya ecuación canónica, o sea, vamos a comenzar con una elipse que que su eje de focal o que su eje mayor está en el eje X, ¿no? Entonces su ecuación canónica pues es X al cuadrado entre al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1, y entonces A es mayor que B, ¿no? A es el eje, el semieje mayor, o lo que mide el semieje mayor, y B es el semieje menor, ¿no? Bien, entonces tenemos eso. eh, y entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primer paso, ¿no? Digamos, consideremos, pues, R2, ¿no? Consideremos el plano cartesiano. Ah, ajá. Bueno, déjenme considerarlo. Bueno, déjenme ponerlo por aquí. Déjenme mover. Ay, no sé qué está haciendo esta cosa. Ay, es que de repente como que se quiere atorar. Entonces, bueno, vamos a considerar el plano. Bueno, más o menos. Es que de repente como que no quiere poner las rectas para perpendiculares, ¿no? Entonces, tracemos. Ya tenemos de entrada, pues ya tenemos el A y el B, ¿no? Tracemos la circunferencia de centro en el origen y radio A. Pues déjenme trazar una circunferencia de centro en el origen. Uy, bueno, más o menos. Y radio, no, no me quedó bien. Déjenme ver si la puedo hacer un poco mejor. Una circunferencia de centro en el origen y radio A, ¿no? Entonces, perdón, perdón. Y radio A, más o menos, es que no queda muy bien. Bueno, ya, esa de radio A, ¿no? Entonces esto mide A. Todos, bueno, miden A, ¿no? Esto mide A. Y bueno, y tracemos también una circunferencia de centro en el origen y radio B, ¿no? Estas no son coordenadas, ¿no? Aquí no son coordenadas 0, A o 0, no, nada de eso. Simplemente esto denota la circunferencia de centro en el origen y radio A, y esto la circunferencia de centro en el origen y radio B, ¿no? Esto no tiene que ver con coordenadas. Ya una vez les dije esa notación, ¿no? Entonces, bueno, la circunferencia de centro en el origen, uy, bueno, más o menos. No, más o menos no, que sin ver si la puedo quitar. Me quede,
por lo menos que parezca, ajá, ahí está. Y ya, ¿no? La circunferencia, esta tiene radio B, B. Bien, ya que trazamos esas dos circunferencias, ahora desde el origen, trazamos un rayo eh, arbitrario. Ajá. Entonces, bueno, desde el origen trazamos un rayo arbitrario, así. Eh, este rayo, ponemos este, corta a la circunferencia de centro en el origen y radio A en un punto P y a la circunferencia de centro en el origen y radio B en un punto Q, ¿no? Entonces, a esta circunferencia, que es la de centro en O y radio A, la corta en un punto P, ponemos P, y a la otra la corta en el punto Q, así. ¿Ah? Entonces, ahora lo que vamos a hacer o lo que sigue, aquí como que son los puntos, ¿no? Entonces, los pasos que vamos siguiendo. Entonces, tracemos por P una paralela al eje Y. Ajá, entonces, por P trazamos una paralela al eje Y. Ahí está la paralela. Bien. Ahora, por Q, ajá, trazamos una paralela al eje X. Ajá, entonces, por Q trazamos una paralela al eje X. Ahí está. Al final de cuentas, los puntos que nos interesan es donde se intersectan estas dos rectas, o ajá, esos dos. Entonces, a este punto, bueno, ahí no le ponemos ningún nombre, simplemente tomamos en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo aquí con un color, a ver, a ver si se puede. Ajá, ese punto. Y seguimos haciendo lo mismo. Ahora, otro rayo arbitrario. Ay, así nos vamos, ¿no? Trazamos otro rayo arbitrario, digamos este. Y otra vez, por el punto donde corta a la circunferencia de centro en A y radio R, pues trazamos una paralela al eje Y. Y luego, por el punto donde corta a la circunferencia chica, una paralela al eje X. Y bueno, y otra vez señalamos ese punto donde se corta. Volvemos a señalar este punto donde se corta. Esas paralelas. Ahí. Déjenme, voy a construir otra más por lo menos. Otra vez otro rayo, pero así el chiste es que se trata de hacer muchos rayos de estos. Y bueno, y otra vez, ¿no? Al punto donde corta la circunferencia grande, por ese punto, trazamos la paralela al eje Y. Y luego, por el punto donde corta a la circunferencia chica, trazamos la paralela al eje X. Y otra vez, el punto donde se cortan esas dos rectas, lo señalamos también. Ahí los vamos señalando. Entonces se van formando una cantidad de puntos. Bueno, y cuando lleguemos, por ejemplo, aquí al eje X, el punto que nos queda, pues es este. Déjenme a ver si lo puedo señalar. Y así, ¿no? Y nos van quedando aquí, bueno, y cuando lleguemos al eje Y, nos va a quedar este punto. Déjenme ver si lo puedo. Exacto, ahí nos quedan así. Y entonces, si unimos, bueno, y por abajo también vamos haciendo lo mismo, ¿no? Trazamos cualquier rayo, perdón, déjenme ponerlo en negro. Trazamos cualquier rayo y luego por el punto donde corta la circunferencia grande, la paralela al eje Y. Luego por el punto donde corta la circunferencia chica, la paralela al eje X.
y señalamos el punto otra vez donde esas se cortan, que es más o menos por aquí, y así. Y vamos así construyendo y nos van quedando igual una serie de puntos. Nos van a quedar una serie de puntos, ya no voy a hacer tanto, y aquí cuando lleguemos al eje Y, pues nos queda este, y si nos vamos de este, pues nos van quedando aquí igual puntos, 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 aquí nos queda este, y nos van quedando así puntos. Entonces ya después lo que hacemos, ya que tenemos una gran cantidad de puntos, pues ya nada más unirlos, los unimos todos estos puntos, así como los construimos, y esa ya es la elipse. Ya trazamos o ya dibujamos la elipse de la ecuación que nos dieron, de esta ecuación, ¿no? Que nos dieron, ¿sí? Donde el eje mayor pues es A y el eje menor es B. Ahora, para construir la elipse, digamos, ahora que el eje mayor esté en el eje Y, hacemos lo mismo, pero bueno, un poco distinto, ¿no? Lo mismo, pero un poco distinto. Porque bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Creo que por acá había formas, déjenme ver si encuentro. Em, a ver si sirven las circunferencias de aquí. Ay, pues creo que sí, a ver. A ver si puedo hacer con esto mejor en lugar de estar. Ay, ay, no quiero una circunferencia más grande. Ajá, así. Ay, dejen moverla. Más o menos ahí. Y bueno, dibujar otra circunferencia. Igual esta es de centro, bueno, déjenme ponerle. Centro en el origen. Por aquí está el eje, por aquí está el otro. Y este radio, esta es la más chica, es radio, tiene radio B, ¿no? Esta circunferencia. Y bueno, volvemos a dibujar la otra, la de radio más grande. Híjole, a ver si queda. No, creo que no va a quedar esto. No, creo que no. Mejor esta la voy a hacer a mano, porque si no, creo que no va a quedar aquí encimado y pues no se va a ver, ¿no? Entonces, la otra circunferencia, la de radio A, más o menos chueca. Ay, iba quedando bien y... Uy, no, no, no. Es que siento que voy a perder tiempo si uso GeoGebra, pero bueno, X y Y, ¿no? Y esta es la de radio A. Entonces, las volvemos a trazar igual y volvemos igual a poner un rayo que parta del origen y corte a las dos circunferencias, pero ahora en lugar de tomar la paralela al eje Y por este punto y la paralela así, para ir construyendo estos, en lugar de hacer eso, para que nos quede la otra elipse, ahora en este punto trazamos la paralela al eje X y luego desde este punto la paralela al eje y entonces vamos marcando ahora los puntos que nos van quedando aquí, ¿no? Aquí nos quedaría este primer punto, luego otra vez volvemos a trazar otro rayo, otra vez otro rayo, y volvemos a hacer lo mismo, la paralela por este punto al eje X y la paralela por este punto donde cortó a la más pequeña al eje Y, ¿no? Espérenme, espérenme, ahí quedó medio raro. A ver, ay, más o menos, ajá. Y ahora la paralela, ahora sí al eje Y. ¿Sí? Entonces debemos de irnos fijando en qué puntos cortan los rayos que estamos trazando y justo en esos rayos por ahí trazamos las paralelas. Y entonces aquí nos va a determinar otro punto, ¿no? Nos va a determinar otro punto este de aquí, ¿no? Bueno, de tal forma que voy a ir aquí, voy a ir obteniendo puntos, voy a ir obteniendo puntos, que cuando llegue al eje Y, pues me va a dar este punto de aquí. Luego otra vez voy a ir obteniendo puntos, puntos, puntos. Cuando llegue al eje, este eje, pues me va a dar este punto. Voy a ir obteniendo puntos igual aquí y luego otra vez y así, ¿no? Entonces me van a ir quedando estos puntos y ya después lo que hago, pues ya nada más unir todos los puntos, ¿no?
unir todos los puntos y ya me va a dar entonces ahora la otra elipse. Entonces, bueno, aquí ya nada más ay, para que vean que es distinta la construcción en este caso. En el caso de que el eje mayor está en el eje X y en el caso en el que el eje mayor está en el eje Y. Entonces, X, Y, y aquí pues está, y bueno, las trazamos para empezar, sí las trazamos igual, eso sí, ¿no? Esta es de radio B y la grande es de radio A. Eso sí lo hacemos igual. Lo que hacemos diferente es que, bueno, y también trazamos el rayo. Lo que hacemos distinto es que en este caso, para la que quede aquí en el eje Y, en el eje X, es la paralela por este punto al eje Y, ay, por este punto al eje y la paralela por este punto al eje X, ¿no? Como ven, pues es distinto, ¿no? Y luego otro rayo, y luego otra vez la paralela al eje y la paralela al eje X, ¿no? Y eso es lo que pues, es distinto, ¿no? Acá es el rayo y luego primero la paralela al eje X y luego la paralela al eje Y. Y aquí pues les va dando estos, ¿no? Así como ya habíamos visto, voy obteniendo esos puntos utilizando esa construcción y luego los uno y pues ya es la elipse, ¿no? Entonces en ambos casos pues así puedo obtener eh, pues la elipse, ¿no? Así puedo, esa es la construcción geométrica de que les estaba hablando. Y bueno, y se utiliza mucho en dibujo, ¿no? De esa forma construir una elipse y es una forma muy precisa y práctica de construir una elipse. En este caso la ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1, a mayor que b, y en este caso sería x al cuadrado entre b al cuadrado más y al cuadrado entre al cuadrado igual a 1, igual, ¿no? A mayor que b. Bien, mm, bueno, ya les di eso Oye, y profe, ahora, sí, adelante. perdón, entonces la única diferencia entre la primera y la segunda es de que en la primera primero trazaba la paralela con respecto al eje X ¿Para y esta, Ulises? ¿O no, para entre esta? los dos dibujos. Estoy haciendo la Ah, comparación. Entonces, ajá, pero para la primera nada más, primero trazaba la paralela al eje X y después sí, al eje Y, y en el otro fue al revés, primero la paralela al eje Y después la paralela al eje X. exacto, exacto. Ok, Sí, ok, porque, perfecto. sí, así es. Y Y eso es te así va construir. ajá, y te va dando los puntos de la elipse. Perfecto, gracias, profe. Sí, de nada. Bien, entonces ya construimos eso. ¿Y qué más les quiero? Ay, bueno, ya no va a dar mucho tiempo porque ya nada más era para las ecuaciones paramétricas de la elipse. Pero pues bueno, para eso vamos a considerar esta misma construcción geométrica, pero ahorita ya no vamos a tener en cuenta de todo lo demás, nada más lo siguiente. Bueno, va a dar tiempo de comentarles un poco. Ay, esta cosa que no quiere. X y Y, ¿no? Entonces tenemos la pequeña, ay, la grande, perdón, luego la hago bien, ¿no? Ahorita nada más porque como ya se va a acabar el tiempo, y entonces ahorita vamos a considerar el caso en el que la ecuación pues es x al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. ¿Eh? Ajá, en el caso en el que la elipse pues tiene sus focos en el eje X. Y entonces, ¿cómo construimos? Pues para este caso es primero la paralela al eje Y y luego la paralela al eje X y vamos obteniendo entonces estos puntos, ¿no? Entonces a este punto de aquí le podemos llamar, bueno, a este le llamamos P, a este punto de aquí le llamamos Q y a este punto donde se intersectan estas rectas le vamos a poner M, que tiene coordenadas X, Y. Em, y bueno, y vamos a considerar entonces también el ángulo que forma, el ángulo polar que forma el segmento OP, el rayo OP respecto al eje X, que pues el ángulo polar es empezar a medir desde el eje semieje positivo hasta el rayo, ¿no? Entonces este ángulo es alfa.
Y bueno, la distancia, pues Oye, esta es prof, open. Sí, perdón por interrumpirte, pero ¿qué no dijimos que el foco iba a estar en sobre el eje mayor, ¿no? En este caso, ajá, en este caso, el de serían, paralelo a X, estaría en el eje X, en en este el caso. eje X, ah, ajá, exacto, en el Ajá, eje X. Pero ¿qué ajá. no habíamos quedado que cuando era acostada la elipse, iba primero la diagonal, ajá, así, iba primero la paralela Sí, al al eje Y. eje, ¿no era al revés, al eje X? No, es al Esa eje es Y, para, entonces. esa es para la otra. Ajá, esa es para esta. Para la otra es primero al eje X y luego y esta es para esta. Perfecto, entonces cuando va acostada, primero al eje, ajá, eso es lo que me había, mira, aquí y dibujamos primero la paralela al, Al eje Y y luego al eje ah, X. cierto, es que pensé que habíamos hecho al revés, sí, primero al eje Y y después al eje X, tienes razón, gracias, Ajá, profe. sí, de nada. Y bueno, entonces, bueno, estamos considerando entonces este caso en el que está acostada. Bueno, está en su eje mayor en el eje X. Y bueno, creo que ya no me da tiempo de hacer lo demás, pero sí, por lo menos de decirles que, bueno, aquí lo que vamos a considerar, pues van a ser las proyecciones, ¿no? Del punto M, que vamos a ponerle M1, y la proyección del punto Q sobre el eje X, esas proyecciones que le podemos poner Q1. Bueno, y ya vamos a trabajar con esas proyecciones y con las coordenadas polares, ¿no? Que en este caso las coordenadas polares del punto X pues sería R coseno de alfa y del punto Y pues sería R seno de alfa. Pero bueno, eso ya lo comentaremos a detalle entonces sí, hasta el martes, ¿no? Porque el lunes pues no hay clases. Em, ¿Qué más les quiero comentar antes de que nos vayamos? Que esta semana vi que ya es la tarea 6. Entonces ya van 3 tareas después de que fue el examen parcial, por lo que entonces la semana que viene sería el segundo examen parcial. Y una semana después aplicaríamos la reposición del primer examen parcial, pero también les quiero comentar que esa semana entonces, em, ¿cómo les quería decir? Sí, entonces se deja el examen y se va a entregar el viernes, se va a dejar el viernes y se entregaría hasta ¿saben qué? Mejor así, hasta el jueves, hasta el viernes, ¿no? Como si fuera una tarea. Lo vamos a dejar así como si fuera una tarea en lugar del jueves, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar el viernes y que se entregue, que se deje toda la semana como si fuera una tarea. em, y ya, ¿no? Así, eso es eso es lo que les quería comentar antes de que se vayan. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o quieran comentar algo. No, no, prof. Gracias. No, profe, todo está bien. Ok, bueno, pues que entonces pues que descansen y buen fin de semana y bueno, pues que se la pasen bien, ¿no? Nos vemos hasta el martes si todo va bien. Gracias, buenas noches. Gracias igualmente, que descansen. Gracias, descansen. Nos vemos. Oye, prof, Sí, para los ejercicios que habíamos estado haciendo de la normalización, donde obteníamos el valor de la raíz cuadrada y eso, siempre va a ser ya como práctico el asunto, ¿verdad? O sea, ya no vamos a tener que, o sea, demostrar dónde venía la normalización, el factor normal dices, ¿no? esa Ajá. cosa, el factor normal. No, ese factor normal ya no, digamos. O sea, a lo mejor se harán otras demostraciones de otra cosa, pero sería aplicando lo que ya vimos. O sea, ya eso ya no. Sí, solamente que en todo caso de que quieran verlo que por alguna duda o algo, Claro, cómo salió así, pues entonces sí lo puedo repetir, ¿no? Y lo podemos volver a ver a detalle. Lo que pasa es que luego, no sé, bueno, estaba checando y sí, o sea, sí se entiende, ¿no? Pero sí estaba checando y dije, no, sí pudo haberse dado un poco más organizado el material,
Lo que pasa es que luego sí estoy muy metido en un trabajo así bien denso de categorías y llego a la noche y ya estoy así medio oído. Entonces, Claro, luego sí, de repente sí lo doy así como que no lo organizo. Lo estoy escribiendo, estoy viendo lo que estoy haciendo y de repente como que no lo organizo como quisiera. Pero sí, 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 si sí. quisieran volver a verlo, pues sí lo podríamos volver a ver. Pero sí, ya ustedes, por ejemplo, ya no lo tendrían que volver a hacer, ya nada más utilizarlo. Ah, perfecto. Sí, no, no, o sea, la duda, bro, porque, o sea, sí, sí, sí te domino, pero, o sea, si ahorita me pongo a hacerlo yo solo, pues, puta, no, o sea, me echaría 3 horas en revisar el video y luego tratarlo de entender y volverlo a hacer yo. Sí, Entonces, claro, sí. para, pero los ejercicios prácticos, pues por eso ya te preguntaba, que sin Ah, temas, sí, sí, no. iba a ser nada más el aplicarlo, ¿no? Sí, claro. Nada más aplicarlo y ya. No hay problema. Ok, perfecto, sale, vale, gracias, profe. Pues de nada, hasta luego. Hasta luego. Que descanse, buena noche. Sí, igualmente.